la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Entrega Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura Condición Distinguido Nacional a 2 entidades camagüeyanas. Y presentarán en Casa de las Américas edición doble 208-209 de la revista Conjunto dedicada a las artes escénicas. Saludos desde La Habana, es miércoles 27 de septiembre de 2023 y ya abrimos la emisión centro de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana. Luego de la reciente constitución de las comisiones organizadoras al 10º Congreso de la UNIAC en todos los comités provinciales, este miércoles comenzó en la emblemática Sala Villena el encuentro de la presidencia de la organización, en el que participan representantes de todo el país y que marcará la ruta hacia el Congreso. Al inicio de esta emisión ampliamos la noticia. Prioridades, preocupaciones y desafíos de la UNIAC con vista a su 10º Congreso y el aporte de los escritores y artistas en medio de difíciles circunstancias, siempre enfocados en su vocación social y comunitaria, marcan el encuentro de la presidencia de la organización que concluirá este jueves. Han habido espacios de discusión fuerte, responsable, en todos los lugares sé que se ha afrontado con mucha responsabilidad la representatividad. Si nosotros somos, de todas maneras, representamos a un gremio que necesita expresarse y que lo hace con profundidad y con crítica. La UNIAC debe seguir siendo esa, o debe ser también y seguir siendo esa organización que apueste sobre todo por mirar o echarle una ojeada a cómo se vive en Cuba hoy. Y creo que evidentemente el Congreso y creo que estos procesos también de asambleas y de conformación de las comisiones de la UNIAC en los diferentes territorios, pues están aportando ideas de lo que está sucediendo en cada una de las provincias. Es un congreso que yo creo que va a ser importante, decisivo en el sentido de la relación que establecemos desde la intelectualidad y desde los artistas con la realidad de este país. Entonces, estamos dando estos pasos para organizar ese debate, para garantizar que lleguen allí las ideas más importantes, para garantizar que sea un espacio crítico, para garantizar que podamos vislumbrar, soñar, pensar y debatir a este país. Cuando pienso en los creadores me gusta también ver todos esos resultados de congresos, verlos en la comunidad, verlos realizados en las comunidades en las que vivimos y verlo también, por supuesto, de que las instituciones a las que les corresponde atender a los creadores pues puedan también asistirlos en los momentos que deben hacerlo, porque además las instituciones culturales, por supuesto, existen primero para atender los procesos creativos de los artistas cubanos. La vicejefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, Liudmila Álamo Dueñas, afirmó que la atención al movimiento artístico y literario es una prioridad para el Estado cubano. Convocó a la intelectualidad a apoyar la formación de las nuevas generaciones de creadores desde su participación activa en los claustros de la enseñanza artística. Reconoció además que el Congreso tiene que ser un escenario para seguir generando espacios de diálogo e intercambio que llegue a toda la sociedad. En la cita se resumió el proceso de constitución en todo el país de las comisiones organizadoras del cónclave. Entre los principales debates resaltaron la construcción de proyectos para aliviar las problemáticas actuales, participación de los jóvenes con mayor sistematicidad para solucionar las dificultades, sostener el ejercicio de la crítica y defender las jerarquías artísticas en todas las manifestaciones con un enfoque inclusivo y transformador. Leandris Noa Fáez, Noticiero Cultural. Mañana continuaremos informando sobre este importante encuentro en la UNIAC. Ahora viajamos hasta Camagüey. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Cultura entregó la condición de distinguido nacional a 2 entidades de la cultura de esa provincia. Mi colega Aimee Amargós nos ofrece los detalles. El proyecto sociocultural Golpe a Golpe acumula 16 años de elevar la calidad de vida de las comunidades bajo el calor de la perseverancia y entrega. Este colectivo, perteneciente a la Asociación Hermanos Saiz de Camagüey, le otorgaron la condición de colectivo distinguido nacional, máximo reconocimiento del Sindicato de Trabajadores de la Cultura.
En las comunidades, en los centros penitenciarios, en todos los lugares de esta provincia, lugares de difícil acceso, regalando su arte a todo el pueblo camagüeyano. Igual galardón mereció la empresa Propaganda y Eventos UEB Camagüey. Un perfil que se dedica a toda la parte de la publicidad, se dedica a toda la parte comercial. Tiene un destino de la actividad política, pero tiene un destino de la actividad comercial, atiende toda la parte de la Caballería Norte. La condición de distinguido nacional se le confiere a quienes sobresalen por el quehacer laboral y sindical. El proyecto sociocultural Golpe a Golpe y la empresa Propaganda y Eventos exhiben un trabajo sostenido y el compromiso de continuar, enriquecer y consolidar los proyectos culturales. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Tiempo para abrir nuestra sección revista de prensa en la que repasamos algunas de las informaciones que publican otros medios de comunicación en materia de cultura. Y abrimos justamente por el portal cubaescena.cul.cu y su titular ya lo anuncia. Casa de las Américas presentará nuevo número de la revista Conjunto. Se trata de una presentación que sucederá este jueves 28 de septiembre a las 3 de la tarde en la sala Manuel Galich de Casa de las Américas. La edición doble 208-209 contiene un dossier sobre la escena chilena actual y otro sobre los vínculos del Odin Teatre con América Latina, más reportajes de 4 eventos, críticas de nuevos espectáculos y las secciones habituales de esta revista. Continuamos con el portal de Trabajadores, justamente, quien dice que Pedro Juan Gutiérrez es cronista incansable y es un acercamiento a este reconocido escritor, quien fue reconocido este martes en la Galería El Reino de este Mundo de la Biblioteca Nacional José Martí. En el tradicional espacio El Autor y su obra, que organiza el Instituto Cubano del Libro, se realizó un homenaje al también periodista y pintor cubano a través de un panel moderado por el crítico y periodista Fernando Rodríguez Sosa e integrado por los destacados intelectuales Rafael Acosta de Arriba, Jorge Fornet y Francisco López Hacha. Trabajadores cita una nota socializada por el ICL que recuerda que Trilogías Sucias de La Habana de 1998 marcó la carrera de Pedro Juan Gutiérrez, dándolo a conocer como un excelente narrador en cuya poética la sexualidad adquiere una dimensión antropológica y también literaria. Un texto que les recomiendo leer, vuelvo y repito, en Trabajadores. Y cerramos justamente en el portal de Prensa Latina, donde se habla específicamente del cantautor Silvio Rodríguez. Él exalta en Ecuador la poesía del trovador cubano Silvio Rodríguez y además tiene la posibilidad de disfrutar de varias obras. Los ecuatorianos resaltaron el valor literario de las letras del trovador cubano Silvio Rodríguez, quien recibirá próximamente en La Habana el premio Poeta de dos Hemisferios. Un grupo de autores ecuatorianos y organizadores del Encuentro Internacional Poesía en Paralelo Cero viajarán la próxima semana a la capital de la isla a hacer entrega de este galardón. Durante una tertulia en la noche de este martes, el embajador cubano Basilio Gutiérrez expresó satisfacción por el motivo del encuentro, homenajear a Silvio Rodríguez, uno de los más altos exponentes de la lírica de la nación antillana. Y en este momento, pues ya le digo que hasta aquí algunas de las informaciones que comparten nuestros medios de comunicación en materia de cultura. Hagamos entonces una pausa y a la vuelta le contamos de artes visuales. Mientras, les dejo con este tema esencial del inmenso repertorio de Silvio Rodríguez y uno de mis preferidos, Óleo de una mujer con sombrero, perteneciente a su disco Al final de este viaje. Disfrútalo. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló, no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres.
El 21 de septiembre de 1995 surgió la Fundación Caguayo para las Artes Monumentales y Aplicadas. Este proyecto contó con el respaldo del comandante en jefe Fidel Castro y el intelectual y político cubano Armando Gardávalos. Nuestra corresponsal en la ciudad héroe nos comenta en el siguiente material. Las memorias fundacionales de Caguayo retratan la energía que sopló vida a esta fundación, que tiene casa principal en Santiago y semillas en toda Cuba y el mundo. El proyecto, que se impulsaba en 1995, tuvo el total respaldo de Fidel, y a 28 años de aquel ejercicio de confianza, la fundación se ofrece como brazo dispuesto para moldear, levantar y emplazar la cultura de excelencia. Obviamente hemos hecho encuentros con los asesores, con el grupo de asesores de la Fundación Caguayo, para ver también los rumbos que debe tomar o que debemos seguir como fundación en un sistema orgánico que nos ha caracterizado hasta ahora. En el Salón de los Vitrales, en la Plaza del Maceo que convoca, la Fundación celebró y pasó revista a ese recorrido de más de un cuarto de siglo. En la ocasión se entregó el premio Crecemos a la historiadora Olga Portuondo Zúñiga, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas, a Luis Ramírez, Premio Nacional de Diseño, y a Omar López, Premio Nacional de Patrimonio Cultural. El Caguayo tiene un significado especial para Santiago y por su proyección también nacional e internacional, que ha sido meritoria y que nosotros reconocemos. Por lo tanto, agradecemos mucho. Digo igual, en nombre de los tres que nos han entregado el premio, la presencia de Caguayo, que hayan pensado en nosotros. Muchas gracias. La Fundación reconoció y abrazó a esos especialistas y obreros artistas que la acompañan en esa misión de sembrar arte en el mundo. Robier Mesa y Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias. Y de artes visuales seguimos hablando ahora. Mi colega Magda Resi conversará en nuestra sección de entrevistas en primera persona con un reconocido crítico de arte y curador. En primera persona conversamos hoy sobre la importancia de las artes visuales en nuestro país y especialmente con un hombre. Ustedes saben que a veces nosotros decimos, es un referente esta persona, y hay quien exagera por desconocimiento, pero yo creo que en este caso, por el gran conocimiento, debemos decir con certeza que este es un referente del ejercicio de la crítica en las artes visuales de nuestro país. Un maestro de generaciones que además exhibe una larga obra de promoción, curaduría, protección del patrimonio visual cubano. Se trata de Nelson Herrera Isla, a quien mucho le agradezco que nos acompañe hoy en nuestro noticiero cultural. Bienvenido, Nelson. Un placer muy grande. Y estamos hablando de la crítica de las artes visuales, dedicada a las artes visuales, y la curaduría, como dos ejercicios muy relacionados con la vida sana del arte visual en Cuba. Y de eso sabes mucho. Pero la primera pregunta es muy personal y va dirigida a conocer por qué tanta pasión de Nelson por las artes visuales cubanas. Bueno, en realidad todo empezó con la arquitectura, pues yo estudié arquitectura en la Universidad de La Habana y a partir de ahí fue que me interesé grandemente por las artes visuales, porque se daba historia del arte en la propia carrera, ¿no? Teníamos buenos profesores que nos empezaron a estimular sobre el barroco, el renacimiento, las civilizaciones antiguas y sobre todo la arquitectura moderna y contemporánea. Entonces, las dos cosas empezaron a importarme de una manera total. Todavía la arquitectura me sigue apasionando, aunque yo no ejerza la profesión de arquitecto. Pero las artes visuales sí, y yo estudié en un momento en que había una explosión enorme en los años 60 con las nuevas tendencias, con nuevos artistas. Era casi imposible seguir el curso de las artes visuales en Cuba en los años 60. De ahí después fui derivando hacia empezar a publicar. Yo publiqué mi primer texto a los 19 años, cuando era un estudiante de arquitectura en el Caimán Barbudo, que recién estaba formado. Y eso me estimuló mucho a continuar. Y los amigos también, los condiscípulos, los alumnos, amigos míos, etc. Entonces ya después me enganché en este mundo a partir de mi incorporación al Ministerio de Cultura, en la Dirección de Artes Plásticas, cuyo propósito era precisamente promover las artes visuales en Cuba. Y ahí empecé a conocer a todos los artistas habidos y por haber. Ahora, pero ¿cómo hacer para conocerlos y ejercer el criterio con una ética,
con una limpieza, con esa condición de no irse por una tendencia o por un modo de hacer o por no buscarse un problema desde la crítica de las artes visuales? Bueno, hay que tener mucha sangre fría en realidad, porque uno tiende a los amigos, tiende a compenetrarse, a crear empatías que no son buenas para el ejercicio de la crítica, como tú bien insinúas en ese comentario. Yo creo que hay que ser muy objetivo y conocer sobre todo la historia del arte. Porque a veces uno se acerca a un artista, a una manifestación, a una tendencia, pero desconoce que hace 40 años ya estaba funcionando y había una historia y una tradición con eso. Entonces hay que tener un conocimiento fuerte de la historia del arte, aunque yo no conozca toda la historia del arte, eso todavía porque es imposible realmente para cualquiera persona. Pero sí hay que desprenderse de las relaciones personales. Entonces, y caminar mucho. Eso sí te lo puedo asegurar, que hay que visitar galerías todo el tiempo, visitar exposiciones, estén en la Lisa, estén en el fondo de La Habana o estén en provincias e incluso en otras ciudades del país. Entonces hay que tener una suerte de voluntad, de pasión que, bueno, que de alguna manera yo tengo. ¿Qué es la que usted posee y la que le transmite a tantos alumnos que ha formado a lo largo de su historia y de muchachos jóvenes que se le acercan con esa voluntad? Usted se ha visto enrolado también en un premio que en 1999 se concibió para estimular la crítica de las artes visuales y también el ejercicio de la curaduría tan importante, que es un modo también de ejercer el criterio sobre el arte, que se llama Guy Pérez de Cisneros. ¿Sigue vivo ese premio? Sí, ese premio sufrió lo que sufrimos todos hace 2 o 3 años con la pandemia, pero se creó en el 99 en memoria de este gran crítico y promotor cultural que fue Guy Pérez Cisneros. Cuba tenía una tradición, y la tiene, desde Martí, y en el siglo XIX, que era extraordinario lo que escribió, lo poco que escribió sobre arte, hasta Julián del Casal. Después vino el siglo XX y nos dio todos esos grandes nombres, que entre ellos Guy Pérez Cisneros, el propio Jorge Mañach, el propio Rosario Novoa, Luis de Soto, en fin, una serie de críticos importantes, y luego a partir de los 60 se suman otros más. Y había de algún modo que rendirle homenaje a este hombre, a Guy Pérez Cisneros, y promover y fortalecer la crítica en Cuba. La crítica y la curaduría empezaron casi parejos en el premio Guy Pérez Cisneros, en memoria de él, porque él fue también un curador. Todo el que organizaba exposiciones en los 30, los 40, lo que sea, hacía el papel de curador, aunque no se conociera como curador de verdad. Y luego, ya en los últimos años, la proliferación de crítica es grande y de críticos. Tenemos en este momento un problema serio con el papel, con la falta de revistas impresas, con la falta de espacios en algunos medios de comunicación, pero bueno, eso es algo que hay que resolver, no sé de qué manera. Yo no creo que las redes sociales sean la solución, porque la crítica que hay que leerla son varias páginas, o sea, uno puede leer una frase corta, un comentario pequeño en los teléfonos, en las redes sociales, pero la crítica lleva más tiempo y lleva más espacio. Entonces, y puede asumir otras formas digitales, como el libro digital, como el ebook, es decir, hay que buscarle su espacio también dentro de las nuevas tecnologías. Sí, ese es el desafío más fuerte que hay, porque producir arte se está produciendo todo el tiempo. Porque yo lo veo, hace poco estuve en exposiciones de muchos jóvenes, pero imprimir o leer crítica ya es otra cosa. O sea, como los escritores, ¿no? Tú puedes escribir todo lo que quieras y puedes hacer música, pero después tienes que lograr que se escuche o que se lea. ¿Y cree que el premio Guy Pérez de Cisneros está cumpliendo ese rol? Sí, yo creo. Se han hecho, mira, 2 ediciones muy buenas, por la del sello editorial Arte Cubano, que dirigía la revista Arte Cubano, y yo creo que se han publicado antologías y ha cumplido, ha dado a conocer muchos puntos de vista y muchos nuevos críticos. Yo creo que el premio ha sabido estimular eso, y así esperamos que ahora que todavía le quedan unos días para el cierre de la convocatoria, pueda servir también para continuar conociendo nuevos nombres, tanto en la crítica como en la curaduría. Aunque apreciar el arte es un asunto muy subjetivo que pasa por la espiritualidad, el conocimiento y la visión de cada cual, sin dudas el papel del ejercicio del criterio aporta conocimiento, enfoques y sabiduría acerca de las artes visuales. Yo mucho agradezco hoy a este gran
creador cubano que transita desde la investigación, la crítica, la curaduría, la promoción, hasta el magisterio en este arte tan especial, que es promover todo aquello que las artes visuales han dado a nuestro país. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos esta tarde de miércoles y nosotros hacemos una segunda pausa en nuestra emisión para cumplir con algunos de nuestros compromisos promocionales como es habitual. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo en la que compartiremos algunos de los mensajes que nos han hecho llegar nuestros televidentes acerca del tema que debatimos esta semana, las perspectivas y potencialidades del libro electrónico en Cuba. Ya regreso. Lo anunciábamos antes de la pausa, revisamos ahora algunos de los mensajes que hemos recibido para participar en el debate que sostenemos en nuestra sección Contrapunteo sobre las potencialidades del libro electrónico en Cuba. Desde Ciego de Ávila nos escribe Irán Manzano, en su opinión no se ha hecho mucho énfasis en un argumento esencial en favor del libro digital, la protección de la naturaleza, pues la impresión de libros de papel implica la tala de muchos árboles, aunque él está consciente de que en la actualidad se recicla mucho papel. De cualquier forma, según él, el formato digital ofrece ilimitadas posibilidades para la publicación y la promoción de nuevos libros. Ana Esther de Plaza de la Revolución cree que hay que desterrar algunas ideas preconcebidas como aquella de que todo lo digital tiene que ser gratuito. En su opinión es necesario consolidar esquemas de comercialización de la literatura en librerías virtuales, muy a tono con la necesidad del país de digitalizar servicios públicos. Ella cree que tampoco se puede descuidar la cuestión de los soportes. Ella tiene un ebook que le regalaron, pero comprende que es difícil leer en un celular o en una tableta. Mariusca también de La Habana quiere saber si las bibliotecas pudieran también sumarse a la promoción de los libros y pues sumarse a la promoción de los libros digitales facilitaría, en su opinión, el vínculo de los estudiantes con el material de estudio. Y ya por último, Julio César de Camagüey está de acuerdo con lo que se planteó en el reportaje de ayer. En su opinión, el libro convencional puede coexistir con los nuevos soportes. Hasta aquí las opiniones que hemos recibido. Mañana acudirá a este estudio Josué Pérez, vicepresidente del Instituto Cubano del Libro, para referirse a las proyecciones de esa institución acerca del libro digital o electrónico. Como siempre le digo, usted todavía puede participar en este debate si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cubarte.cul.so. También nos puede dejar un mensaje en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Y de literatura continuamos hablando en esta emisión. El Premio Nacional de Periodismo Cultural Reinaldo Cedeño Pineda intercambió en Guantánamo con escritores, artistas, comunicadores y promotores durante la presentación de su más reciente producción literaria. El destacado intelectual santiaguero Reinaldo Cedeño presentó en Guantánamo, específicamente en el Videobar La Esquina del Cine Huambo, su más reciente producción literaria. Recopila artículos ya publicados en Juventud Rebelde, en Cuba Periodistas, en La Jiribilla y en otros sitios que hablan sobre la Cuba de hoy,
y sobre la Cuba profunda, la Cuba de nuestros amores y de nuestras angustias. Habla de la necesidad permanente de la verdad. El libro acaba con un artículo publicado sobre José Martí y su irrenunciable apuesta por la verdad. El volumen lleva por nombre Apunten, una suerte de mirada al interior de nuestra realidad, esa que vivimos a diario a lo largo y ancho del archipiélago y que da cuenta de historias de amor, de encuentros y desencuentros, emigración, pero más que nada resulta un canto a la vida. Y habla en general sobre los sucesos que tenemos ahora mismo, sobre los cajeros. Está la historia de Juanita, que lo que pasó fue tremendo para conseguir su dinero, y está la historia de un viejo caballito de metal que está tocado por la ternura, como un niño puede dialogar con algo que hace muchos años se construyó. Habla mucho este libro de las emociones, de cómo tenemos que seguir afincados en esas esperanzas para superar momentos difíciles. La presentación del volumen estuvo a cargo de la joven escritora guantanamera Yesenia Ramírez en el marco de un espacio cinematográfico conducido y amenizado desde la música por la auténtica Paula Villalón. Esta sala se ha llenado, los aplausos han sido inmensos, las emociones. El mismo poeta, el mismo escritor se ha emocionado con sus propias lecturas. Yo pude mostrar de la canción lo que he podido darle a los demás. En fin, ha sido un producto artístico lleno de feeling, de mucho sentimiento. El autor presentó además el libro La noche más larga, un resumen de historias narradas tras el paso del huracán Sandy por Santiago de Cuba. De igual forma expuso ante el público la serie audiovisual Lecturas en Villa Esperanza, un compendio poético nacido durante el enclaustro provocado por la COVID-19. El escritor y periodista mostró además fragmentos de películas que han inspirado su proceso creativo. Apunten se materializa bajo el sello editorial Roque Libros y puede ser descargado gratuitamente en la plataforma Claustrofobia. Una lectura que se recomienda, pues nos desnuda por dentro y nos lleva de la mano hacia el camino de la esperanza. Desde Guantánamo, Suselkin de la Morales, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la reunión de la presidencia de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Le contamos de la entrega por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura de la condición distinguido nacional a 2 entidades camagüeyanas y le informamos de la próxima presentación en Casa de las Américas del número 208-209 de la revista Conjunto. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana para contarles sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo